En los análisis preliminares, analizamos los sistemas de estándares urbanos de Perú, Chile, Colombia y la Unión Europea, llegando a la conclusión de que, en Perú, se debe determinar estándares que orienten las acciones de gobierno con un propósito de mejorar la calidad de vida en los centros urbanos, mejorar y completar la conectividad con los equipamientos urbanos para un mejor servicio y ordenamiento, disminuir la diferencia que existe entre el área urbana y rural, mejorando los servicios de salud, educación, con un mayor presupuesto económico. Buscar la participación ciudadana para entender sus necesidades y mejorar su calidad de vida. En Chile, a través de la integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental y la identidad de patrimonio, mejorar el desarrollo urbano sostenible. Establecer una medida de 500 metros entre paraderos públicos y hacer eficaz los tiempos de viaje en horas puntas. Implementando equipamientos de salud, educación, espacio público, mejorando los ingresos y la conectividad de los espacios, mejorando así la calidad de vida. En Colombia, enfocado en los sistemas sustentables, ambiental, productivo, conectividad y desastres, desarrollar así el desarrollo urbano sostenible. Consolidar una red nacional mediante anillos viales. Diseñar y ejecutar programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de la población. Aumentar la productividad por medio de intervención territorial y fortalecimiento de una dinámica urbana e inmobiliaria. Y finalmente, la Unión Europea, establecer una ciudad verde y sana, implementando la instalación de tecnologías energéticas renovables como los paneles solares o la energía eólica. Desarrollar una infraestructura de trenes de alta velocidad en lugar de las conexiones aéreas. Adaptar la vida social y económica de la ciudad a una población envejecida. Crear una economía flexible e inclusiva. Crear vínculos más estrechos entre la economía local y la global. Las personas son el alma de las ciudades, por lo que deben estar diseñadas por todos los ciudadanos, no solo por la élite, los turistas o los inversores. No se encuentra una zona de riesgo con una pendiente mayor al 30%. Las depresiones de los cauces son activados durante las épocas de lluvia, siendo susceptible a inundaciones. Se propone ser tratadas como áreas verdes o zonas de recreación, dejando un ancho mínimo de 15 metros a cada lado. La dirección de los vientos nos indica que algunos equipamientos, como camales, centros de residuos, deben ser ubicados en el noreste de la ciudad. Orientar la trama urbana de tal manera que las fachadas se orienten al noreste debido al asolamiento favorable en esta zona. Proponer arborización como regulador del clima. Con respecto a los espacios públicos, se debe de crear una red mediante alamedas peatonales y utilizar árboles como barreras de sonido. Las vías deben de crear una red que interconecte en la ciudad y pueda ser recorrida en los distintos medios de transporte, los cuales pueden ser transporte público, privado, bicicletas o peatonalmente. Las pendientes oscilan entre el 12 y el 17%, no simulando ningún riesgo. Los cauces de los ríos deben de tener una separación mínima de 15 metros. Con respecto a los cálculos, empezamos con un terreno de 300 hectáreas, del cual extraemos 20.5 hectáreas no habitables, teniendo como resultado un área bruta de 279.5 hectáreas. Por consiguiente, tenemos una población bruta de 91.815. El área bruta a habilitar es de 279.5 hectáreas y el porcentaje de vías del 35% es de 97.83 hectáreas. Por lo tanto, nuestra área útil vendible es de 181.68 hectáreas. Con respecto al cálculo de aportes, tenemos que recreación pública es de 16.44 hectáreas, educación tiene 3.91 hectáreas, parques zonales posee 3.18 hectáreas y como otros fines tenemos 3.09 hectáreas, teniendo un total de 26.62 hectáreas como aportes. Para finalizar, el área neta por densidad es de 93.04 hectáreas en su baja densidad, 38.76 hectáreas en su densidad media y 23.26 hectáreas en su densidad alta.
teniendo una población total de 161.720 habitantes, lo cual nos coloca en la categoría de ciudad mayor. Para el cálculo de cantidad de lotes, tuvimos un resultado de 5.521 lotes. Con respecto a las densidades, en densidad baja tenemos que en vivienda unifamiliar tenemos 2.232.8 lotes. En vivienda multifamiliar tenemos 310 lotes. En densidad media, en vivienda unifamiliar tenemos 1.938 lotes y en vivienda multifamiliar 517 lotes. Y en densidad alta tenemos vivienda multifamiliar 233 lotes y conjunto residencial 77 lotes. Con respecto a los equipamientos, tenemos la educación dividida en 6 equipamientos de educación básica, 3 de educación básica alternativa y una de técnico productiva, educación básica especial y superior no universitaria. En salud, tenemos 4 centros de salud y un hospital tipo 2. En recreación, tenemos 32 parques locales y 3 parques zonales, un estadio y un complejo deportivo. En comercial, tenemos un mercado mayorista, un centro de acopio, un campo ferial, un camal y 4 mercados minoristas. En lo cultural, tenemos 2 museos, 5 bibliotecas, 2 centros culturales y 8 auditorios. En administrativo, consideramos un equipamiento de cada tipo. Como uso especial tenemos 2 comisarías, 2 estaciones de bomberos y un cementerio. En vivienda tenemos en la densidad baja tipologías de vivienda unifamiliar con lotes de 120 metros cuadrados y viviendas granja con lotes de 150 metros cuadrados, ambas hasta 2 pisos de altura. En media densidad tenemos tipologías de unifamiliares de lotes de 120 metros cuadrados hasta 3 pisos y tipologías multifamiliares con lotes de 150 metros cuadrados hasta 4 pisos. En alta densidad tenemos tipologías de vivienda multifamiliar con lotes de 600 metros cuadrados hasta 7 pisos y conjuntos residenciales hasta 10 pisos. Para la estructura urbana establecimos un modelo urbano basado en la equidad social y otro modelo que garantice un buen desarrollo económico. Para el modelo social, sectorizamos el territorio de manera equitativa, aprovechando los límites que ya nos proporciona el territorio, generando 4 grandes sectores o centralidades. Para el modelo de desarrollo económico, fue sumamente importante reconocer la zona de desarrollo comercial que se encuentra al lado este de nuestra ciudad, hacia el cual orientamos equipamientos que dinamicen y sirvan como conectores entre la ciudad y la zona comercial. Para el ordenamiento territorial se generan ejes que cargarán con los flujos peatonales y vehiculares, priorizando una conectividad homogénea en el territorio. Para definir las centralidades, se partió desde los paraderos de transporte público, los cuales albergan distintos tipos de equipamientos alrededor. Estas centralidades poseen los equipamientos básicos de salud, educación, comercio y recreación muy cerca de ellos. Los equipamientos de educación y cultura están distribuidos equitativamente en el territorio, teniendo un colegio de inicial, primaria y secundaria junto a una biblioteca. De la misma forma, la salud está distribuida equitativamente junto a los equipamientos de recreación y seguridad. Respecto al sistema de espacios abiertos, estos están configurados para hacer zonas de encuentro e interacción social, conectados mediante vías peatonales y transporte público. Están acompañados de equipamientos para dinamizar y activar el espacio. En el sistema de interfaces, intentamos crear viviendas granja en el borde con la zona agrícola como interfaz entre la ciudad y esta zona. La vivienda está protegida mediante una arborización. Los equipamientos productivos están ubicados en una zona estratégica para la eficiencia en la relación de la ciudad y lo rural. El camal está alejado de la ciudad y separado de esta con una vía. El estadio está cerca de una vía vehicular y otra peatonal para aligerar la carga de personas al momento de su uso.
La vivienda unifamiliar está protegida de la vía metropolitana mediante arborización en toda su extensión. Con respecto al sistema de densidades, como ya explicamos antes, dividimos el terreno en tres densidades: densidad baja, media y alta. En densidad baja tenemos una tipología de vivienda unifamiliar que cuenta con una densidad neta de hasta 165 habitantes por hectárea, un lote mínimo de 120 metros cuadrados, un frente mínimo de 12 metros, alturas de edificación de hasta 2 pisos, área libre del 40% y retiros de 3 metros. En la densidad media tenemos dos tipologías, unifamiliar y multifamiliar. En la tipología unifamiliar tenemos una densidad neta de hasta 166 a 781 habitantes por hectárea, un lote mínimo de 150 metros cuadrados y un frente mínimo de 10 metros. Alturas de edificación de hasta 4 pisos, área libre del 40% y retiros de 4 metros. En la tipología multifamiliar tenemos una densidad neta hasta 165 habitantes por hectárea, un lote mínimo de 120 metros cuadrados, un frente mínimo de 10 metros, alturas de edificación de hasta 3 pisos, área libre de 35%, retiros de 3 metros. En la densidad alta tenemos dos tipologías igualmente, multifamiliar y conjunto residencial. En la tipología multifamiliar tenemos una densidad neta desde 166 hasta 781 habitantes por hectárea, un lote mínimo de 600 metros cuadrados y un frente mínimo de 20 metros. Altura de edificaciones de hasta 7 pisos, área libre del 50% y retiros de 3 metros lineales. En el conjunto residencial tenemos una densidad neta de 781 a 2100 habitantes por hectárea, un lote mínimo de 1000 metros cuadrados, alturas de edificación de hasta 10 pisos, coeficiente de edificación de 6, área libre de 60% y retiros de 3 metros lineales. Para la predisposición de densidades era importante conocer nuestro contexto inmediato, tanto la zona agrícola como la ciudad, con alto desarrollo económico, con el fin de establecer una adecuada relación entre la edilicia y su contexto inmediato. Para el diseño de las vías, así como su red articuladora, era importante determinar la escala que iba a acompañar dicha red, así como la dinámica que ésta iba a integrar a su flujo. Para el tratamiento de la metropolitana, tuvimos en cuenta el gran flujo que iba a albergar, así como la importancia de que ese flujo no se vea interrumpido. Para ello, soterramos estratégicamente en puntos donde la intersección de las vías importantes puede alterar el flujo de esta. Para las vías peatonales locales eran importantes que éstas estuvieran dotadas de dimensiones y tratamientos adecuados para poder albergar la dinámica social de cualquier índole, convirtiendo en la interfase entre la ciudad y una vivienda. Aprovechando los cauces naturales como conectores entre distintos sectores, siendo ejes importantes de este. El tratamiento que se da es siempre priorizando al peatón, así como también la importancia de un transporte público para poder conectar cada sector. Para asegurar la buena conectividad, creamos una red de transporte público que permita conectar el territorio de forma eficiente. Esta red está conectada a los pequeños puntos estratégicos señalados en el modelo urbano. Los parques zonales cumplen la función de puntos estratégicos y articuladores en los anillos verdes. Dinámica de tipo de edilicia alrededor del parque zonal. Los equipamientos juegan un rol importante como hitos en todo el conjunto. La trama urbana fue basada principalmente en las direcciones de las vías vehiculares y peatonales. Los paseos peatonales y espacios públicos configuran un tejido urbano. La dirección del asolamiento favorece a las manzanas para que éstas puedan aprovechar eficientemente este recurso. La densidad y las distintas tipologías configuran una trama ordenada, pero a la vez brinda atmósferas y experiencias en su recorrido.